Tiempo, gracias Señor, porque tu palabra ha sido revelada, Señor, por el Espíritu Santo, y que seamos edificados en el cuerpo de Cristo, Señor, y que cada día tú nos lleves a la estatura del varón perfecto. Gracias, Señor mío, por todo, y lo entrego en tus manos todo en el nombre de Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén. Vuelvo a repetir, el título de la prédica se llama La renovación de nuestra mente. Los versículos que voy a citar es el libro de Romanos, en el capítulo 12, verso 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un versículo muy puntual, donde nos dice de una renovación de nuestra mente, pero esta renovación es para comprobar la buena voluntad de Dios. O sea, en la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento, de que se ha quitado nuestra vieja forma de pensar y se ha puesto una nueva forma de pensar, nuevos pensamientos, nuevos deseos, nuevos anhelos. Esta renovación confirma la buena voluntad de Dios. Entonces va a depender bastante qué cosa es lo que tenemos, qué cosa es lo que nosotros pensamos, qué cosa es lo que deseamos hacer para saber si realmente está siendo perfecto la voluntad de Dios, por cuanto la voluntad de Dios es perfecto, pero el tema está más en el pensamiento del hombre. Nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestro yo, nuestra alma, como quieras llamarlo, que son diferentes sinónimos que hablan del mismo en sí, siempre tiene una forma de pensar, siempre tiene una estructura, siempre está encasillado por cuanto parece que tiene que ver con el tema por haber sido concebido en carne. Entonces, si bien es cierto que nosotros hemos nacido por la palabra del Señor, que no viene de voluntad de hombre ni de sangre, sino viene por voluntad de Dios, pero estamos en este cuerpo físico que tuvo que ser redimido por Cristo, pero hay una tendencia que está ahí, que siempre le lleva al hombre a querer hacer algo. Aún así, con los buenos deseos y buenas intenciones, siempre está dispuesto. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Ya estoy en el Señor, pero tengo que hacer algo. Esa euforia, esa espontaneidad que tiene, eso exactamente es lo que tiene que ser renovado. Eso es lo que tiene. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el creyente termina haciendo su voluntad. Termina haciendo su voluntad para el Señor. Pero es la voluntad del Señor a través de nosotros. Y Dios tiene que cambiar totalmente, renovar sus pensamientos, quitar la vieja forma de pensar. Primeramente lo que hace el Señor es, cuando nos saca del mundo, nuestra vieja forma de pensar, pensábamos como el mundo, donde lo bueno decíamos que era malo y lo malo decíamos que era bueno. Entonces cuando el creyente sale de Egipto, y cuando sale de Egipto, sale dejando todas esas idolatrías del mundo. Sus pensamientos pecaminosos quedan atrás y va caminando hacia la promesa de una tierra prometida. Entonces, el creyente camina apuntando hacia una meta, hacia una promesa que se le ha dado, en el cual Dios le va direccionando cómo tiene que ir. Y en ese interín, en ese tiempo en el cual tiene que llegar hasta este lugar, pues suceden muchas cosas. Ese proceso en el cual el Señor va transformando. Si nosotros estamos perfectos, incompletos en Cristo, somos como una semilla que perfectamente está completa. Tiene todo lo necesario para hacer un fruto. No le falta nada más. Tiene todo el material genético, tiene todo lo necesario. No necesita agregarse nada más. Solo dejen que esa semilla siga avanzando para que termine siendo el árbol que da frutos. Solamente eso le falta. El tiempo
que desarrolle en plenitud y se exprese esa semilla, que se exprese y manifieste exactamente lo que es, lo que dice su genética, fruto. El creyente tiene que ser renovado constantemente. ¿Por qué? Porque sus pensamientos a veces están enfocados más en sí, lo que desea, que en lo que Dios desea. La palabra dice, a ver, en un momento, hay versículos que había separado aquí. Dice, por lo tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ni qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Estas cosas ya están superadas para el creyente. Se supone que están superadas porque de estas cosas es el que se preocupa, dice el gentil, ¿no? Claro, porque como el gentil no tiene Dios, no tiene una esperanza, no tiene promesas, entonces tiene por qué preocuparse, porque no tiene un Dios ni un Padre que le sostiene todo. Pero el creyente estas cosas no, estas cosas ya pasaron, estas cosas ya no es un tema que lidia con estas cosas, o no tendría por qué lidiar con estas cosas, porque él está completamente seguro de la promesa de que Dios, y es que Dios cumple sus palabras, porque el Señor, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, que él va a cumplir, y entonces él cumple un decreto de él, entonces se cumple. Entonces, para el creyente tiene que estar ya, queda por sentado que realmente de estas cosas yo no me preocupo, porque el Señor es mi proveedor. De estas cosas no me preocupo porque ya hay cosas que ya están sustentadas por su promesa. Sustento, alimento, vivienda, todo está completamente. Solo dejemos que esas cosas se desarrollen, que las cosas vayan avanzando y que de una forma natural la vida se exprese de adentro hacia afuera, por cuanto el Espíritu del Señor está dentro del creyente, no está afuera, está dentro. Entonces, el creyente tiene que ser cambiado su mente constantemente. ¿Por qué tiene que ser renovado su mente? Porque su mente es el que controla su cuerpo, es el que controla su vida. Su mente es el que busca ir a donde quiere ir, porque la mente ejerce su voluntad. Y esta voluntad, cuando no está rendida, termina siendo voluntad propia. Con buenas intenciones, por supuesto. Por supuesto que las puede haber. Pero no necesariamente porque sean buenas intenciones, entonces quiere decir que Dios tiene la aprobación. Tampoco es de que Dios las tacha, sino simplemente te dice, esto no. Voy a citar un versículo en el libro de Hechos. Cuando en el libro de Hechos, en el capítulo 16, dice, ¿no? Así que las iglesias eran confirmados en la fe, eran aumentados en número cada día, y pasando a Frigia y la provincia de Gala Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. En este viaje misionero de Pablo, podemos ver que Pablo tenía deseos de ir a Asia. Porque miren, ¿acaso no era tan bueno predicar la palabra, predicar las buenas nuevas a Asia? ¿Acaso no es el motivo de muchos creyentes y de muchas denominaciones, o la gente que quiere hacer su voluntad, hacer algo para el Señor? ¿Acaso no era bueno eso lo que quería hacer Pablo? Pero dice que el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra de Dios en Asia. Encontramos de que estamos hablando de un siervo de Dios, un mensajero, en el cual el mismo Espíritu le dice, aquí no, Pablo. Posiblemente Pablo no entendiera en ese momento por qué, porque uno podría decir espontáneamente, pero voy a predicar la palabra, ¿no? Entonces, ¿qué de malo habría en eso? Si es exactamente las buenas nuevas y predicar el evangelio a todas las naciones. ¿Por qué en este caso el Espíritu le frena y le dice que no, aquí no?
Entonces, estas cosas podemos ver en la escritura y con respecto a siervos de Dios, ni siquiera estoy hablando de inconversos, de conversos con el Espíritu de Dios, ungidos por Dios, en el cual en algunas ocasiones eran empujados por su voluntad a querer hacer algo y a hacer algo para el Señor. Y el Señor dice, no, David quería levantar una casa para el Señor, pues parece bien, ¿no? La idea. Y el Señor dijo que no, tu hijo será. El profeta le dice, haz lo que desea tu corazón. Y el Señor le dice, no, él no será, sino será su hijo. Podemos encontrar entonces, vemos de que hay cierto ímpetu natural en querer siempre hacer algo, aún estando dentro de las cosas del Señor. Y entonces es necesario que realmente Dios, el Señor, a través del Espíritu, renueve nuestro entendimiento para que estas cosas no sean una cosa de ímpetu natural de querer hacer las cosas para el Señor, cuando las cosas tienen que ser guiadas por el Espíritu de Dios. Entonces, la renovación de nuestra mente a veces está lidiado directamente con aquello en que siempre buscamos hacer algo. Entonces, como antes hacíamos cosas para el mundo, entonces, bueno, ya no hacemos nada para el mundo. Ahora, como estamos en Dios, entonces hagamos para el Señor. Y entonces, ¿quién es el que perfecciona la buena obra? ¿Quién la perfeccionará? ¿Acaso es la mano del hombre? No es la mano del hombre, es el Señor. Él perfecciona nuestros caminos. La santidad viene de Él, el Espíritu de Dios viene de Él, todo viene de Él. Entonces, ¿por qué hay esa intención natural de querer hacer algo? Y ese es un patrón que pareciera que existe siempre, denominacionales, no denominacionales, en el mensaje, en todos. Es un patrón, es como que si el creyente siempre busca estructuras, no se escapa de las estructuras. Entonces sienta bases para que de esta forma sea, porque necesariamente él siente que tiene que hacer algo y el Señor le dice, tranquilo, yo soy el que hago la obra. Tú simplemente rinde tu voluntad. Pero quiero hacer algo, Señor, exactamente es lo que tienes que rendir. Es el querer hacer algo para mí cuando yo soy el que lo hago las cosas. Vamos a leer este versículo. Porque este es el pacto que haré. En el libro de Hebreos dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente de ellos y en el corazón las escribiré. Y yo seré para ellos Dios y para mí ellos serán pueblo. Nadie enseñará a su prójimo y nadie a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor, porque seré misericordioso en cuanto a sus injusticias y jamás me acordaré de sus pecados. Si hay una buena voluntad perfecta del Señor y una renovación, es que realmente el Señor ha puesto sus leyes en nuestras mentes y en el corazón. En el corazón, la parte más profunda, en nuestra mente, porque es la parte consciente de nosotros. Entonces, el creyente anda en función de aquello, anda en función porque las leyes están en él. Y como ha sido renovado, ha sido puesto, entonces anda en las obras de Dios, preparadas de antemano para que vivan en ellas, para que caminen en ellas. Entonces el creyente, cuando esto ha sido puesto en él puede caminar. ¿Por qué? Porque ya hay algo que le mueve a hacer eso. ¿Y cuál es? Ese hombre interior, el Espíritu de Dios que nos lleva a toda verdad. Pero está ahí tu conciencia, tu mente, tu yo, el que siempre decide y quiere hacer algo. Ese es el mayor obstáculo. Ese es el obstáculo que uno tiene.
nosotros mismos, para que la obra sea perfeccionada. Por cuanto no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces es que tiene que ser más Cristo y menos nosotros. Si es que el creyente no entrega totalmente, entonces en esas partes que no ha entregado, Dios no puede trabajar ahí. Y el tema está ahí, el que el creyente cree de que solamente tiene que entregar es esto, los anhelos, mis deseos, mi angustia, mi desesperación o mi enfermedad, todo, estas cosas está bien, están las entregas. Entonces, cree que totalmente ha entregado todo porque estas cosas las da y listo, perfecto. Pero hay algo que falta, la voluntad. La voluntad, ese ímpetu de querer hacer algo para el Señor. No está mal el querer hacer algo para el Señor. El que en el obispado buena obra desea, ¿no? Sí, es buena obra y trae su recompensa, pero no es en función de que nosotros deseamos hacer algo para el Señor por el cual somos vindicados porque, mire, quiso hacer algo para el Señor y lo cumplió, sino es que el Señor escoge y es el quien hace la obra a través de uno. Y hacer la voluntad del Señor es actuar de acuerdo a lo que dice su palabra. Quiero que vean este versículo que dice, a ver, en Filipenses, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo de alabanza, en esto pensar. ¿En qué pensamos? En todas estas características que nos dice, hay algo puro, algo es bueno, algo es amable, estas cosas, en estas cosas pensar, porque esto sí es la voluntad de Dios. Pero miren más abajo lo que dice, si alguna, que dice, si hay virtud alguna, si algo de alabanza, en esto pensar. ¿Qué sabemos que es digno de alabanza? Que conozcamos. ¿Quién es digno de alabanza? En esto pensar. Solo sabemos de que el Señor es digno de ser alabado. Entonces, en esto pensar. Pensar en el Señor. Por cuanto nuestra mirada está enfocada en Él, entonces terminaremos siendo más como Él. En estas cosas es lo que tiene que pensar. Entonces, cuando el creyente piensa en estas cosas, enfocado en el Señor, el crecimiento del creyente se va dando naturalmente. No se va a dar por el esfuerzo de querer hacer algo. No, se va a dar de una forma natural. Se va a despojar de toda estructura o toda forma como él cree que tiene que hacer, cómo tiene que ser las cosas, ¿no? El Señor lo va a llevar a un crecimiento natural. ¿Por qué? Porque llegará un momento en el cual camine con el Señor y podrán decir, nadie enseñará a su prójimo y nadie a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Esto está cumplido en el sentido de que el Espíritu, el Señor nos ha sellado, nos ha comprado, tenemos Espíritu que nos lleva a toda verdad, pero llegar al punto en el cual nuestra dependencia total solamente sea del Señor y no de nuestra estructura religiosa que posiblemente tengamos. Yo me he hecho esta pregunta en muchas ocasiones. ¿Y qué hay si es que en algún momento determinado nos quitan la palabra? Nos quitan eh, el mensaje. Nos quitan el poder congregarnos. ¿Qué hay?
si es que pasa esto? ¿Qué hará que tengas una comunión con el Señor independientemente de que te quiten todo? De que supuestamente estas cosas son las que nos llevan a toda verdad. Ciertamente, estas cosas son necesarias. Por supuesto que sí. Pero cuando el creyente tiene la ley en su mente y en su corazón, tiene el Espíritu de Dios, estas cosas no tendrían que causar efecto alguno, por cuanto el Señor fue su todo, el Señor es su todo. Él tiene la ley en su corazón y él caminará porque hay obras preparadas de antemano para que caminen ellas. Él no dependerá de una estructura que es necesaria en cierta forma para que uno pueda tener cierto orden, porque el Señor levantó ministerios, pero ¿qué hay en el momento en el cual el creyente ya ha llegado y está ya a la estatura de varón perfecto? Porque la palabra dice, ¿no? Que las profecías cesarán. Entonces llegará un momento en el cual, cuando el creyente ya ha avanzado más, esto, esas cosas dejen, pero tiene que ser consciente de que realmente esas cosas van a pasar. Recordemos de que cuando fue dado la ley era como el tutor que nos llevaba a la gracia, que nos llevaba a Cristo. Esta ley no fue perenne, tuvo que haber una renovación, un nuevo pacto. Pero cuando llegamos y estamos en Cristo, dejaron de ser efectivas este pacto antiguo. ¿Por qué? Porque la ley apuntaba al Mesías. Y cuando se llegó al Mesías, la ley, el judío ya no tendría por qué pensar en que vendría el Mesías, porque el Mesías ya estaba ahí, estaba delante de ellos, tenían que aceptarlo. De la misma forma como cada cosa va avanzando en cada tiempo, en cada dispensación, en cada etapa de nuestra vida, entonces el creyente tiene que ir escalando, escalando. No es una fuerza propia, sino es que el Señor va avanzando. Y cada vez en ese trayecto es donde está enfocado más en el Señor. Está siendo renovado su mente, su entendimiento. Está siendo despojado constantemente de sus viejos pensamientos, de sus viejos anhelos y deseos. Entonces, está siendo llevado a la perfección. Volviendo a versículos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo que es justo, ¿quién es nuestra justicia? Cristo. Todo lo que es verdadero. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es lo verdadero. Todo lo puro. Y no sea yo mancha alguna en él. Todo lo que es amable. Cristo era todo eso. Todo lo que es de buen nombre. Y hay un nombre que está sobre todo nombre, ¿no? Que se le ha puesto todo, se le ha dado toda autoridad. Si hay virtud alguna y digno de alabanza, en eso pensad. Sabemos quién es. Él es digno de todo. Es más, hay una alabanza que se pone a veces donde dice, ¿quién es digno? No, hay uno, el que desató los rollos, él, el único es digno. Entonces, al final todo se concluye en que, en el cual uno va mirando simplemente al autor y consumador de nuestra fe. Y estamos siendo perfeccionados cuando estamos siendo enfocados en él. Ahora, cuando estamos siendo transformados a la imagen del amado Hijo, muchas cosas pueden pasar por la mente del creyente, que es, bueno, ya tengo el Espíritu de Dios, ya entonces, ahora, ¿qué cosa hago? Estoy pensando en voz alta, ¿no? Pues sí. Entonces se puede preguntar esto, ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Y si se dan cuenta, estas cosas le salen automático. ¿Por qué? Porque estas cosas pasan. Y entonces es ahí donde el creyente va y al Señor le dice, entregarle todo pensamiento.
Señor, te entrego esta espontaneidad, el querer hacer algo. ¿Acaso cuando Pedro, al siervo de ya se me fue, del sacerdote cortó la oreja, no fue por defender a su maestro? Pablo, cuando quiso ir a predicar, el Señor se le prohibió, no fue por una causa buena. Muchas cosas como estas son ímpetus naturales que salen, pero estas cosas no necesariamente es lo que el Señor quiere. Que el Señor te pone un stock y te dice, en esto no, es por aquí. Entonces uno tiene que aprender a obedecer y a discernir que realmente el Señor, porque como vemos, Pablo teniendo el espíritu, tenía ese ímpetu de predicar en Asia donde el Señor se lo prohibió. Estamos hablando de un creyente con el espíritu de Dios, sellado por Dios. Entonces no estamos exentos nosotros de que estas cosas también nos pueden pasar, de que realmente ciertas cosas que hagamos, por cuanto lo estamos haciendo para el Señor, entonces el Señor tiene que vindicarlo y darle una aprobación. Y ahí nos sentamos por un momento y le preguntamos al Señor, Señor, estas cosas quiero hacer para ti, pero es que la verdad, no sé si conforme a tu voluntad sea, o no sé si sea el tiempo, de repente es después. Entonces el creyente tiene que ser renovado constantemente su mente. Y la renovación de su mente son lo que se dijo en Filipenses, ¿no? En estas cosas que hay que pensar, todo lo que es digno. Pensando en Cristo, estamos siendo renovados. Mirando su palabra, sus promesas cumplidas, estamos siendo renovados. Porque si antes pensabas de que la enfermedad te iba a llevar a la cama, pues tú renuevas ese pensamiento, ese viejo pensamiento humano que tenías, carnal, en el cual te decía, sí, te va a pasar esto, no, la renuevas y pones en tu mente, estableces lo que la escritura dice, ¿no? Que por su llagas hemos sido sanados. Y si hay algo que te acusa de que eres imperfecto, pues tienes la palabra que renueva tus pensamientos, en el cual lo establece, algo en el cual dice que con un solo sacrificio hizo perfecto a todos. Entonces solamente nosotros hay que dejar que se manifieste progresivamente esta perfección, que siga creciendo, que siga manifestándose cada vez más. Entonces, y si en ese proceso se desespera, entonces el que se está desesperando es nuestra mente. La desesperación y la angustia es una reacción, a ver, ¿cómo lo puedo llamar? ¿Carnal? ¿Humana? Bueno, sí, humana. Es una reacción, pero hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Aquello viene de Dios. Entonces descansas tranquilamente, entregas tu condición y tu estado de cómo estás convulsionado, porque eso no viene de Dios. Esa es la tendencia natural de tu cuerpo que quiere hacer eso, de tu mente, de nuestro corazón que busca hacer algo. Entonces escoge desesperarse. Y cuando no estás desesperado y está tranquilo y todo va bien, entonces busca hacer algo porque está en alegría y está efusivo y quiere hacer algo para el Señor. Porque de esa forma, en querer hacer algo para el Señor, es como muchas iglesias se desviaron, comenzaron a hacer la obra propia y no la obra de Dios, haciendo una obra que el Señor no ha mandado. Es como si dijeran, no, el Señor le dijera, no vayan a Asia y ellos fueron a Asia. ¿Por qué? Porque se dijeron a sí mismos, ¿no? Tenemos el Espíritu de Dios, Dios nos ha provisto, tenemos dones,
hagamos, y tenemos el versículo que dice, id y predicar a todas las naciones. Entonces vayan y prediquen, pues entonces, a los espíritus inmundos para que se conviertan. Hay salvedades en el cual el Señor dice, detente, no aquí. Pero para aquello tiene que haber una guianza del Espíritu, entonces saber escuchar la voz de Dios. Y para saber escuchar la voz de Dios, prestar atención a lo que el Señor dice en su palabra. Creo que es algo que siempre tenemos que pedir, porque a veces terminamos escuchando la voz propia de nosotros, nuestra propia conciencia, y creemos que es de Dios. Y al final nos damos cuenta por los resultados, por el fruto. El fruto se da. Eso manifiesta lo que es. Entonces simplemente volvemos al punto inicial. Señor, muéstrame tú y dime tú. Para ilustrar para concluir, ¿cómo vemos en ocasiones cómo se manifiesta la voluntad de Dios y nosotros hacemos la voluntad de Dios? Digamos que tú quieres hacer algo, en tu casa quieres ordenar, poner unas cosas aquí y todo esto. Y, y de repente alguien te conoce y sabe que tienes ese deseo y de repente viene y hace exactamente todo eso que tú pensabas hacer. Tú tenías un deseo en hacerlo y alguien que te conoce mucho y sabe lo que quieres hacer y conociéndote bien, lo hace por ti. Esta persona obró, esta persona hizo perfectamente la voluntad de lo que tú querías hacer. Tu voluntad de él en hacer eso, porque lo hizo voluntariamente, nadie se lo pidió, estaba perfectamente en sintonía a la voluntad de mi deseo de lo que yo quería hacer. Entonces, nosotros somos la extensión de la voluntad de Dios. Pero para que esa voluntad se exprese como en la ilustración, tenemos que estar perfectamente conectados en el conociendo a nuestro Señor. Y sabremos de que lo que hicimos era de acuerdo a su voluntad. Alguien quiso que haga eso y alguien lo hizo por mí. ¡Wow! Cumplió mi voluntad, extendió mi voluntad a través de la suya. Es exactamente como el Señor obra en cada persona. Y para eso, simplemente el Señor necesita vasos. Como dijo María, Señor, conforme a tu palabra sea hecho. No lo entiendo, pero conforme, listo, te rendiste, te saca, te saliste de la ecuación, te saliste del cuadro y dejaste que él trabaje en su plenitud. Hermanos, que el Señor los bendiga.